apreciados amigos, ¿qué tal? Es un placer saludarles una vez más. Sean todos bienvenidos aquí al estudio Creciendo en la Palabra. Nos da mucho gusto saber que usted nos sintoniza y queremos saludar a todos nuestros amigos que nos ven de diferentes partes de la República, aquí en nuestro país y también en otros países donde nos miran y observan esta transmisión. Queremos ser parte de esta transmisión junto contigo y queremos invitarte a que también puedas ahí en los comentarios poner qué piensas, cuál es tu respuesta a las preguntas que estudiaremos este día. Así que esta ocasión quiero darle la bienvenida a quienes estarán con nosotros aquí en la mesa, al pastor Marco Montoya, quien compartirá algunos puntos importantes de esta lección y estaremos estudiando la lección número 3, la jaula del pájaro. Y también está con nosotros el pastor Isaí Santos, quien también tendrá la oportunidad de comentar, explicar algunas situaciones que la lección presenta esta semana. Y bueno, nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Vamos a tocar 3 puntos importantes. Número 1, vamos a tocar jaulas tapadas. Imagínate ya la pregunta, ¿eh? Número 2, vamos a estudiar probados en la necesidad. Y número 3, expuestos en la tentación. Quiero invitarte a que hagamos una oración y entonces iniciemos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice este estudio. Y que los hogares que hoy también nos sintonizan, Señor, puedan ser bendecidos, puedan ser llenos de tu Espíritu Santo y que juntos podamos, Señor, encontrar promesas para vida eterna. Te invitamos, Señor, a esta reunión. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. No te vayas, regresamos en un instante. Gracias por seguir aquí con nosotros en Creciendo en la Palabra y vamos a estudiar la lección número 3, la jaula del pájaro. ¿Saben algo interesante? Es importante conocer que todos los animales son diferentes. Y uno de los animales que se caracteriza por algo muy especial es el cisne. El cisne no tiene amigos. Es un animal muy callado. Pero saben que el cisne cuando va a morir, él sabe que está a punto de llegar al final de sus días, expresa un canto, suelta su mudez y entonces canta el cisne una melodía muy especial y cuando más cerca está el de morir, entonces con armoniosa melodía expresa realmente un canto muy especial. Y qué importante es ver que nosotros estamos hoy posiblemente en una situación similar. El pueblo de Israel estaba pasando por una crisis muy difícil. Y por eso al tocar el primer punto que vamos a tener es jaulas tapadas. Y para eso quiero una vez más saludar al pastor Marco Montoya y preguntarle, pastor Marco Montoya, gracias por estar aquí con nosotros en esta mesa, y preguntarle por qué Dios lleva al pueblo de Israel a un lugar incierto. Nosotros leemos aquí en Éxodo capítulo 14, versículo 10, y dice, cuando Faraón se hubo acercado, los israelitas alzaron los ojos y vieron a los egipcios que venían tras ellos, y los israelitas se atemorizaron en gran manera y clamaron al Señor. Una escena importante, pastor, porque no hay escapatoria. Atrás vienen los egipcios. Así es. Montaña acá y enfrente el mar. ¿Para dónde caminamos? Y como dice el texto, se atemorizaron en gran manera. Entonces, ¿por qué Dios lleva a un pueblo a lo incierto? Gracias, pastor Alfredo. Quisiera regresar un poquitito, porque mientras salieron de Egipto, ya en el camino, el pueblo va con alegría, con la seguridad de que Dios está con ellos, está la nube, está la columna, y todo es alegría y felicidad. Pero entonces cuando Dios los conduce y llegan a este momento donde mencionas, roca de un lado, roca del otro lado, las montañas,
agua de frente. Y entonces bien dices, el ejército egipcio por detrás, ¿para dónde vas? ¿Por qué Dios lleva a su pueblo a lo incierto? ¿Qué es la pregunta? Y yo creo que todos nos hemos hecho esta pregunta. Ahora imaginemos nosotros por un momento, queridos amigos y hermanos, imaginemos el susto que se llevó el pueblo de Israel cuando llegan a este punto sin salida, a esta jaula encerrada, a este punto sin salida. Imaginemos el susto. ¿Por qué? Porque el pueblo conocía la fuerza y la furia del faraón y su ejército. Y entonces ven que se están acercando y saben la furia y la fuerza. A este momento el pueblo no había experimentado con certeza o no conocía con certeza la fuerza de Dios. Ellos conocían la fuerza del faraón, pero a este punto no habían experimentado ellos vivo así directo la fuerza de Dios. Y es con seguridad que en este momento cuando sin duda los israelitas comenzaron a clamar. Por un lado reclaman a Moisés, oye, ¿qué no había tumbas en Egipto? Allá nos hubiéramos muerto. ¿Por qué nos trajiste a morir aquí? Pero también con el reclamo, sin duda algunos clamaron al Señor. Y es que, Pastor Alfredo, es en ese momento cuando el miedo, en la gran mayoría de las ocasiones, nos hace orar. Y es este momento donde Dios permite que lleguemos a un punto sin aparentemente una salida, porque es cuando tenemos que doblar nuestras rodillas. Y por eso Dios lleva al pueblo a lo incierto, porque cuando la nube y la columna de fuego iba con ellos, todo era aparente felicidad. Pero era en ese momento incierto donde el pueblo tenía que doblar las rodillas. Pero una vez que el pueblo clamó a Jehová, Dios le dio la indicación a Moisés y sigan adelante. Entonces, pastor, me parece que también a nosotros, pastor Isaí, hermanos, me parece que también nosotros en alguna ocasión nos vemos en la situación de Israel, no hay una salida aparentemente, es en ese momento donde tenemos que aprender a doblar nuestras rodillas, a clamar a Dios y confiar en su poder, pastor. Muy bien, muchas gracias. Pastor Isaí, imagínate la escena. Hay dos gatos y hay un pequeño ratón. Y está, como estamos aquí, contra la pared. Los dos gatos enfrente y el ratón ahí. Callejón sin salida. ¿Cuál será, digo, si el ratón pensara y analizara, cuál sería la sensación del ratón en ese momento? Yo estoy perdido. No tengo escapatoria. Si corro para acá me alcanza este. Si corro para acá me alcanza este. Si los brinco, estos brincan más que yo. Lo tienen contra la pared. El pueblo de Israel se sentía así. Y te pregunto, Pastor Isaí, ¿necesitaba el pueblo aprender algo? ¿Por qué Dios los lleva a un callejón sin salida? El pueblo desesperado. ¿Necesitaba el pueblo aprender algo? ¿Por qué Dios los llevó ahí? ¿Qué necesitaba aprender el pueblo? Muchas gracias, pastor. Gracias por la invitación. Es interesante la pregunta porque estaban aterrorizados, no tenían miedo. ¿Para dónde ir? No había para dónde moverse. Sin embargo, cuando leemos el capítulo 14 podemos encontrar diversas cosas que nos llaman la atención que Israel tenía que aprender. Primero quiero citar el capítulo 13, el versículo 17 dice de esta manera: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Israel tenía que aprender algo. Sí, habían estado esclavos durante más de 430 años, habían vivido de una manera oprimidos, con temor, pero ahora que Dios los estaba sacando, ellos tenían que entender que Dios quería probarlos, que Dios quería que su fe creciera, que aprendieran a confiar totalmente en Él. Por eso vemos que Jehová iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego. Entonces, cuando está detrás de ellos el faraón, el reclamo primero es contra Moisés.
¿por qué nos ha sacado para que muramos en el desierto? No era Moisés el que los había sacado, era Dios. Porque el reclamo fue primero contra Moisés. ¿Por qué nos ha sacado? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto de que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? El reclamo era contra Moisés, como si Moisés los hubiera sacado. Dios deseaba que ellos aprendieran que Él, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, iba con ellos. Por eso en el versículo 4 del capítulo 14 dice, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Yo soy Jehová. El versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. El versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El versículo 25, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y así podemos ver, pastor Alfredo, que Jehová era quien iba delante de ellos. ¿El resultado cuál fue? Versículo 31, y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Precisamente como mencionaba el pastor Montoya, necesitamos a veces pasar por la aflicción, doblar las rodillas para reconocer a Jehová, para saber que nuestras vidas no es una casualidad, que los problemas que llegan a nuestra vida no es para afectarnos, sino para que creamos en Jehová, nos fortalezcamos en Él y sobre todo, pastor, para que entendamos que Jehová es el que pelea las batallas por nosotros. Es decir, si el pueblo de Israel iba a la tierra prometida y había un callejón sin salida, si pensamos un poquito, amable audiencia, ¿qué nos esperará a nosotros para llegar a la Canaán celestial? ¿Estaremos en un callejón sin salida también? Vendrán pruebas, ¿no? Porque este pueblo de Israel se empezaba a poner ya duro, ya muy testarudo, ¿no? Y ya Moisés les había dicho varias veces, tranquilos, el Señor va a pelear por nosotros. No tengan miedo. No tengan miedo. O sea, se apanicaron feamente que tenemos miedo, ahí vienen atrás, nos van a agarrar. Entonces, yo creo, pastores, que algo interesante aquí, ¿necesitamos poder aprender algo? Sí, a depender de Dios. Y Dios quería que sus alimentos se escasearan. Dios quería que les pasara de todo para que dependieran de Dios y no solamente de sus propias fuerzas. Por eso es interesante ver lo que la sierva del Señor dice prácticamente aquí. Ella menciona las escrituras tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, nos enseñan los principios de obediencia a los mandatos de Dios. Por eso, pastor Montoya, pastor Isaí, qué interesante será entonces ver y pensar que este era un viaje sin retorno. No podían regresar. Si regresaban, los agarraban ahí los egipcios. Viaje sin retorno. No había para dónde ir. ¿Para dónde? No había. Decía un maestro en teología una ocasión que si hubiese sido necesario, el pueblo hubiera caminado sobre el mar. Dios lo abrió, pero si hubiese sido necesario, el pueblo hubiera caminado sobre el mar. Porque es Dios. Y yo creo, pastores, que en esta parte, jaulas tapadas, a veces podemos encontrarnos así, sin salida. Pero qué bueno que Dios nos ayuda a encontrar una salida a todos nuestros problemas. Amén. Querido amigo que nos escuchas, no te vayas, participa escribiendo ahí tus comentarios en el chat y por favor comparte esa transmisión. No te vayas, regresamos en un momento. Guerra, hambre, crisis económica, enfermedad, COVID-19, obscuridad. Ante este mundo, ¿qué haremos? ¿Contemplar? ¿Tener miedo? Es el momento de compartir esperanza para el tiempo del fin. Porque Jesús viene pronto. Sí, Jesús viene pronto.
La obra de Dios en esta tierra nunca podrá ser terminada hasta que los hombres y mujeres que constituyen la feligresía de nuestra iglesia se alisten para trabajar y unan sus esfuerzos con los de los ministros y líderes de la iglesia. Es momento de multiplicar la esperanza que hemos recibido. Involúcrate. Forma una casa de esperanza. Identifica tu red de amigos, familia, compañeros de trabajo e invítalos a tu casa de esperanza. Multiplica la esperanza. Ve, enseña, bautiza y haz discípulos. Recuerda que multiplicar casas de esperanza es multiplicar esperanza. La formación de grupos pequeños como base de esfuerzo cristiano es un plan que ha sido presentado ante mí por aquel que no puede equivocarse. Si hay un gran número de hermanos en la iglesia, organícense en grupos pequeños. Intégrate. Únete a un escuadrón de oración y así obtendrán intereses que puedan ser parte de tu casa de esperanza. Es el momento de expandir el reino de Cristo Jesús. Únete y participa del gran plan de evangelismo Esperanza para el tiempo del fin. Somos llamados para compartir un mensaje urgente. Bienvenidos al realizamiento del plan de evangelismo. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en el estudio de la lección de la escuela sabática. Bueno, vamos a estudiar y analizar el punto número 2, probados en la necesidad. Y sabes algo importante, quiero preguntarte a ti, amigo que nos ves, que en la caja del chat puedas escribir ahí tus respuestas también. Queremos hacerte partícipe para que tú puedas comentar y nosotros después podamos leerte todo lo que tú has comentado en esa parte. ¿Has sido tentado alguna vez? Y cuando viste la tentación, ¿huiste o caíste? Muchos de nosotros hemos sido tentados y realmente hemos caído en la tentación. No somos de acero, tenemos un techo de cristal también. Somos pecadores. Pero lo importante es ver que en el estudio que tendremos ahorita, vamos a ver algo por lo cual el Señor Jesús pasó. Un conflicto en el desierto. Y lo importante es ver aquí, Pastor Montoya, realmente nosotros podemos ver algo interesante que sucede en esta escena. ¿El Espíritu Santo puede guiarnos a tentaciones feroces? Qué interesante pregunta, pastor, la que acabas de realizar. Es en este punto, hermanos, donde muchas veces podemos malinterpretar lo que estamos viviendo. Pareciera que el Espíritu Santo es quien lleva a Jesús para ser tentado en el desierto. Sin embargo, tenemos que recordar lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. ¿Qué es lo que sucede entonces aquí? La señora White en el Seo Todas las Gentes, página 89, dice, Él no invitó a la tentación, fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y su obra. Por el ayuno y la oración debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer. Pero Satanás sabía que el Salvador había ido al desierto y pensó que esa era la mejor ocasión para atacarle. Es decir, el Espíritu Santo lleva a Jesús, después de haber salido del Jordán, lleva a Jesús al desierto para prepararse para su ministerio. Pero es aquí donde el enemigo se aprovechó de esta oportunidad para crear una distorsión en cuanto a la identidad y la misión de Jesús, porque en eso consistieron las tentaciones, en distorsionar la identidad, si eres hijo de Dios, y para distorsionar su misión. Si quieres salvar al mundo, pues no tienes que hacer más, arrodíllate. Así que entonces cuando el Espíritu Santo lleva a Jesús, y Mateo capítulo 4 sí dice que fue llevado para tentarlo, pero Lucas dice que fue llevado solamente al desierto y después allí Satanás aprovecha la oportunidad. Queridos hermanos, el Espíritu Santo no nos lleva para ser tentados en pruebas feroces, pastor. Cuando el Espíritu Santo guía nuestra vida,
implica que en ese proceso sí enfrentaremos pruebas feroces, pero no es que el Espíritu nos lleva a las pruebas, el Espíritu nos guía, pero en ese guiar, en nuestro caminar cristiano, sí, como tú decías hace rato, pastor, tú decías, no somos de acero, somos pecadores. Y en ese caminar cristiano nos enfrentamos a las tentaciones feroces, a estas pruebas feroces. Y solamente quiero terminar este comentario diciendo que Eclesiastés 4:10 dice que si uno solo cae, pues ¿quién lo levanta? Y Satanás sabía que estando Jesús solo en el desierto iba a ser un lugar idóneo para buscar hacerlo caer. Pero afortunadamente Jesús no estaba solo, el Espíritu Santo estaba con él. Y de igual manera, hermanos, el Espíritu Santo está con nosotros. Así que cuando venga la prueba feroz, recordemos que el Espíritu Santo está con nosotros. No es el que nos llevó a la prueba, pastor. Muy interesante. Y saben, pastores, algo interesante ver esta parte de Jesús. Porque me gusta mucho lo que está escrito aquí, lo que dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno. Podemos preguntarnos, ¿estamos llenos nosotros del Espíritu Santo? Si él estaba lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. El Elena de White dice a todas las gentes que una vez que acabaron los 40 días ahí en el desierto, el rostro de Jesús estaba demacrado. Imagínense, para asearse el Señor no se había aseado. Estaba totalmente sucio, demacrado su rostro, cansado. Y llega el enemigo y le dice, si eres hijo de Dios. Aquí podemos preguntarnos, ¿somos hijos de Dios? Si eres hijo de Dios, convierte esto. Si eres hijo de Dios, haz esto. Pero entonces, pastor Isaí, ¿por qué Dios a veces nos pone en un crisol a temperaturas altas? ¿Por qué Dios permite que pase esto? Sí, pastor, mire, yo quisiera contestar esta pregunta leyendo segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo número 4, que dice, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 6. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. A veces Dios permite, hermano, pastor Alfredo, que pasemos por ese crisol para transformarnos. Necesitamos una transformación. Dice Corintios que es para nuestra consolación y salvación. Cuando hay una frase que me llamó la atención del Deseado de todas las gentes, página 108, que dice, la misión de Cristo podía cumplirse únicamente por medio de padecimientos. Y cuando leemos precisamente Hebreos capítulo 12, en el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No se cansa hasta desmayar. El versículo 11 menciona, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pastor Alfredo, a veces en la tentación, en la tentación, en el crisol donde tenemos que pasar en nuestras vidas, me llamó la atención que dice, nos quemamos en lugar de purificarnos. Dios quiere transformarnos. Dios quiere consolarnos. Dios quiere que ayudemos a consolar a otros. Dios quiere que nos salvemos. Y cuando lleva el Espíritu Santo a Jesús, es también con nosotros. Nos lleva a veces a que podamos experimentar el dolor de nuestras malas decisiones para poder transformar nuestra vida. Claro, el Espíritu Santo nos quiere transformar para reflejar el carácter de Cristo. Gracias a Dios, pastor, que hay pruebas.
porque es ahí donde literalmente nos purificamos en el Señor. Es allí donde nos acercamos a Él. Así que me gustó lo que dice, ¿no? Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pastor, yo creo que Dios es tan bueno que permite la purificación para transformarnos en nuestras malas decisiones que tomamos. Claro, Dios nos somete a una prueba para que realmente nosotros podamos aprender algo. La pluma inspirada dice, Cristo resistió a Satanás con las Escrituras. Estimado amigo que nos ves, ¿tú cómo resistes a Satanás? ¿Con las Escrituras? ¿Con un escrito está? Recuerda, eres hijo de Dios, no somos esclavos, somos hijos de Dios. Y por más veces que el diablo nos diga, si eres hijo de Dios, no hagas esto, si eres hijo de Dios, no hagas lo otro, si eres hijo de Dios, no hagas aquello. Recuerda que tú eres hijo de Dios y la Escritura lo dice claramente, muy especial. Y dice la sierva del Señor, cada uno será tentado, pero no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar y podamos resistir y vencer al astuto enemigo. Escribe ahí en la caja de chat, ¿cómo resistes tú a las tentaciones? Regresamos en un instante, no te vayas. Atender. ¿Recuerdas cuando eras niño y tus padres te cuidaban con cariño? El cuidado es el amor en acción. Quien ama, cuida. Y cuidar significa estar atento a las necesidades. Dios te cuida con amor eterno y espera que tú hagas lo mismo por los que están a tu alrededor. Aquí en la iglesia, por ejemplo, puedes cuidar atendiendo con cariño a las personas que nos visitan. ¿Sabes cómo? Compartiendo la Biblia y la lección de la escuela sabática, ayudando a encontrar los textos bíblicos, proporcionando informaciones si las necesita, explicando la ceremonia, presentando a las personas, prestando ayuda si la persona tiene un niño para que pueda entender mejor la palabra, tratando de saber si este amigo está pasando por alguna situación por la que puedas orar, respetando el deseo de tu invitado. Sin duda, amar es mucho más que un sentimiento, es una actitud. Y esta es nuestra misión. Muchas gracias por seguir con nosotros en el estudio de la escuela sabática. Y vamos a entrar al tercer y último punto, que es titulado Expuestos en la tentación. Y qué importante es ver lo que la Escritura menciona en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Por eso, rebosáis de alegría, aunque ahora por un poco de tiempo seáis afligidos por diversas pruebas, para que vuestra fe sea mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea refinado en fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando Jesucristo se manifieste. Qué importante es notar, apreciados amigos, cómo podemos fortalecer nuestra fe, cómo podemos llegar a encontrar esa parte para poder ser buenos cristianos. Y comentando aquí con los compañeros pastores, queremos externarles a ustedes dos situaciones que nos hemos encontrado. La Biblia dice, por eso rebosas de alegría, aunque ahora por un poco de tiempo vas a ser afligidos por diversas pruebas. ¿Qué prueba has pasado? ¿Qué prueba estás pasando? ¿Qué situación difícil te encuentras hoy en día? Pastor Montoya, ¿cómo podemos guardar las avenidas del alma? Pastor, la vida cristiana es una paradoja. Y en esta paradoja, hermanos, coexiste el gozo y la aflicción.
si pudiéramos resumir la vida cristiana sería así. Gozo y aflicción coexisten. En esta coexistencia nosotros tenemos que cuidar las avenidas del alma porque es justamente el medio por el cual nosotros podemos mantenernos en comunión con Dios, que al final de las pruebas nosotros tenemos que recordar que aun cuando las pruebas sean muy difíciles o dolorosas, sean muy feroces, tenemos que recordar que el objetivo final, no perder de vista la promesa de nuestra vida eterna. Así que entonces, pastor, en esta coexistencia, nosotros tenemos que recordar que es a través de las avenidas del alma donde o podemos mantenernos en comunión con Dios o permitimos que la tentación cobre vida, cobre fuerza. Aquí, en esta experiencia donde Pedro les está diciendo a todos estos expatriados, estos cristianos expatriados, es decir, que no están en su nación, no están en su tierra de origen, y entonces se encuentran en un lugar ya de por sí nuevos cristianos, en una nueva comunidad, pero no solamente espiritual, sino también social, en un lugar donde no viven ellos. Ellos tenían que estar al pendiente cuidando lo que veían, cuidando lo que miraban, lo que oían, sus avenidas del alma. Y pastor, nosotros también de manera espiritual somos expatriados. Nosotros estamos en este mundo, dice la Biblia, pero no somos de este mundo. Y es a través solamente del cuidado de nuestras avenidas del alma. Y Pedro, aquí les dice a los expatriados, oren, manténganse en comunión, manténganse en oración. Y pastor, me parece que la forma en la que debemos de cuidar nuestras avenidas del alma para poder salir avante en las feroces pruebas que el enemigo nos pone es orando, manteniéndonos en comunión con Dios y no olvidando, pastor, esta maravillosa promesa que Dios nos ha hecho de la vida eterna, que es lo que realmente vale la pena y supera lo feroz que pueda ser la prueba. Muchas gracias. Pastor Isaí, ¿por qué necesitamos hoy más fe? ¿Cómo medirías la fe? Elena de White dice que una fe viva es aquella que se manifiesta por lo que estás haciendo por el Maestro. Y el pastor leo precisamente en la primera carta de Pedro, pero en el versículo número 4 dice así, que Dios nos ha reservado una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Por qué necesitamos más fe? Porque nuestra herencia, tal mencionó el pastor Montoya, es la que Dios nos va a dar, la herencia de la vida eterna. ¿De qué manera yo puedo mantener una fe en el Señor para poder tener la salvación? El versículo 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Yo tengo que escudriñar la palabra para poder tener fe en el Señor. Y cuando yo verdaderamente tenga una fe viva, aunque sea probada, aunque seamos pasado por el fuego, precisamente dice el versículo 7 del capítulo 1, esa fe va a ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Y a veces, hermanos, es cuando hay las pruebas, cuando dudamos si Dios está con nosotros. Es allí en las pruebas donde verdaderamente nos damos a notar si tengo una fe viva, una buena relación con Dios y que incluso me esté preparando para el cielo, o es allí en la prueba donde me voy a quedar, y es ahí donde muchos deciden ya no seguir como parte de una experiencia con Dios. Me encontré con una persona, pastor Alfredo, esta semana, que me decía, es que creer en Dios es mentira, porque yo me acerqué a Dios para que me fuera mejor y al contrario me está yendo peor, y así me lo dijo. Creer en Dios es mentira. Pero precisamente en la experiencia bíblica vemos
que Dios siempre va a estar con nosotros y permite que pasen las cosas con el propósito de que seamos probados y que nuestra fe sea más preciosa que el oro. Y si nos mantenemos, la corona o la victoria que recibiremos será la salvación, la vida eterna. ¿Por qué necesitamos fe, pastor? Porque Cristo viene. Porque Cristo viene. ¿Somos verdaderamente hijos de Dios o decimos que lo somos? ¿Lo somos o decimos que somos? Gracias, Pastor Isaí. Qué interesante entonces es notar que aquí al ver esta parte de la lección, dice el autor, a pesar de los difíciles o dolorosas que sean nuestras pruebas, nunca debemos perder de vista el fin último, la vida eterna en un cielo nuevo y una tierra nueva. Era lo que buscaba el pueblo de Israel. Y tenía que pasar por crisoles, tenía que pasar por pruebas, por desafíos. Les tocó el alimento. ¿Qué nos tocará a nosotros? Dios nos toca donde más nos duele. ¿Qué es lo que más amamos en esta tierra? Nuestra familia, nuestro auto, nuestro dinero. ¿Qué amamos? Finalmente, pastores, en breves palabras, ¿algún comentario breve que quieran externar para cerrar este estudio? Pastor Montoya. Pastor Alfredo, me gustaría comentar el Señor permite que pasemos por crisoles porque Él desea que podamos refinar los quilates de nuestra fe, que podamos aprender a confiar y depender más de Él. Pero como decía hace un momento el pastor Isaí en un comentario de la lección, a veces nos quemamos en la prueba, más que refinarnos, porque perdemos de vista el propósito. Y a lo mejor entonces viene la duda, viene la queja, el desánimo. Y yo quiero invitarte, querido hermano, Dios no es el que te pone la prueba. Dios conduce tu vida, pero esto implica que en nuestro caminar cristiano vamos a pasar por pruebas. Y yo quiero invitarte para que en esta prueba podamos refinar los quilates de nuestra fe, que nuestra fe adquiera mayor valor. No permitas, hermano, que en tu crisol, mencionabas varios motivos, no permitas que en tu crisol entre el desánimo, la duda, el cuestionamiento, que al contrario el objetivo pueda cumplirse con la ayuda de Dios y salgamos avante en las pruebas, cumpliendo el propósito por el cual Dios permitió que la pasáramos. Muchas gracias, Pastor Montoya, por estar aquí con nosotros en este estudio. Pastor Isaí, palabras finales, un comentario. Gracias, Pastor Alfredo. Dios nunca prometió que no íbamos a llorar. Tampoco prometió que no íbamos a sufrir. Pero lo que sí prometió es que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice en el comentario del día viernes, Él puede hacer que fluyan corrientes refrescantes de la dura roca. Nunca sabremos hasta que estemos cara a cara con Dios. ¿Cuándo veremos cómo somos vistos y conoceremos cómo somos conocidos? ¿Cuántas cargas llevó Él por nosotros y cuántas cargas habría deseado llevar si con la fe de un niño se las hubiéramos dado a Él? Dale tu fe al Señor. Ten una comunión con Dios. Él va a estar contigo en estos crisoles por los cuales nos va a tocar pasar. No va a ser fácil, pero el Señor está con nosotros. Así como estuvo con Israel, así como estuvo con el Señor Jesucristo, así como estuvo con la iglesia cristiana, está con nosotros. Y esa es una seguridad, pastor, que Dios puede obrar maravillosamente en nuestra vida si emprendemos a confiar en Él. Muchas gracias, Pastor Isaí. Apreciados amigos, ¿conoces a alguien que se ha alejado de Dios por pasar diferentes pruebas? ¿Podrías ir por él? ¿Podrías hacerle una llamada, mandarle un mensaje? Sin duda alguna, pasar por muchos crisoles a mucha gente la ha desanimado, porque han dependido de sí mismas y nunca de Dios. Pero sabes, algún día cantaremos el cántico del Cordero, un cántico de victoria, un cántico
donde habremos obtenido la victoria en Jesús. Y seguramente, donde tú nos estás viendo ahora, algún día nos encontraremos en el cielo, abrazándonos y cantando todo lo que el Señor, en favor de Él, hizo por nosotros. Sin duda alguna, prácticamente las pruebas que pasemos hoy, las marcas que tengamos hoy de las pruebas que hemos pasado en esta vida, los crisoles muy fuertes que hemos tenido, la situación que estés viviendo ahora, no son nada comparadas con las marcas del Señor Jesús. Te invito entonces a que tú te mantengas siempre al lado del Señor y te mantengas firme hasta que Cristo venga. Muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos a los panelistas. Gracias, Pastor Isaí. Gracias, Pastor Marco Montoya, por estar con nosotros. Les esperamos nuevamente en la próxima lección, pero te invitamos a que compartas con otros amigos, con familiares, que aquellos que no te conocen y que no conocen al Señor puedas compartir este mensaje. Y escribe ahí en la caja del chat, te queremos saludar la próxima vez, te queremos conocer. Escribe tus comentarios, escribe tus respuestas y sobre todo, por favor, dale un like ahí. Y síguenos y entonces toca la campanita también para que cuando estemos listos te lleguen las notificaciones. Dios te bendiga, que Dios sea contigo. Un fuerte abrazo. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida y esta es nuestra misión.